iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿La tienen todos? Dice así la palabra de Dios. En cuanto nosotros no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Llevamos esta semana, estos días, este es el mes, hablando de la serie Conociendo al Espíritu Santo. Y hoy vamos a terminar la serie con este tema. Solo por la ley del Espíritu Santo seremos salvos. Y terminamos la semana pasada y la antepasada. El tema, vimos qué es la bondad en los que caminan en el fruto del Espíritu, que son bondadosos. Vimos también la benignidad, los benignos, que son nacidos de nuevo, comienzan a caminar y a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tienen todas aquellas características. Comenzamos por el amor de Dios, y hablábamos que era el amor para los que caminan con el Espíritu Santo. Una persona que dice que es hija de Dios, pero que no tiene amor, que no camina con el amor que el Espíritu Santo le da o le debe dar, es una persona mentirosa que no conoce a Dios. Vimos que también el punto de, del gozo. Vimos que muchas personas que viven atribuladas, que viven en impaciencia, que viven eh, perturbadas por los problemas, se han dejado robar por las dificultades. El gozo de Dios, el gozo que el Espíritu Santo le da, y por eso el Espíritu Santo no está en ellos, y muchos de ellos están enfermos, están afligidos, sufren de gastritis, sufren de reumatismo, porque no tienen el gozo de Dios. Vimos también el fruto de la paz de Dios, la paz de Dios como fruto del Espíritu Santo en el creyente. Y hablamos que la paz del Espíritu Santo que mora en ti no entra en cualquier lugar que tú quieras, sino que en el que Él considere digno. Los que no son cristianos no conocen al Espíritu Santo, no pueden recibir la paz de Dios, según Romanos 10, 14 al 16. Y también vimos la paciencia en el creyente. Lo ejercita para recibir las bendiciones. Cuando tú eres paciente y tú vives lleno del Espíritu Santo, la paciencia está contigo. Tú no vives afanoso, tú no vives eh, queriendo las cosas inmediatamente. No, tú eres una persona que se mantiene paciente, creyendo por la fe que las cosas que Dios te prometió te van a llegar. Vimos también la benignidad, la característica del nacido de nuevo. Benignidad se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benignidad deriva del latín benignus, compuesto por dos vocablos. Bene, que significa bueno, y genuin, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Vimos también todo lo que
todo el que conoce al Espíritu Santo es bondadoso, no importa la circunstancia que tenga. Bondad, vimos que bondad es una cualidad de bueno. Se identifica con las características propias de una de las buenas personas. Es también la inclinación o tendencia natural de hacer el bien. Bondad explica el carácter de una persona, un objetivo o una acción para indicar que es bueno. Y seguimos con el fruto del Espíritu Santo, que son los que conocen al Espíritu Santo, mantienen estas características. Y seguimos con el siguiente punto, que es la ley del Espíritu Santo. Por la ley del Espíritu Santo, ustedes y yo seremos salvos. ¿Por qué por la ley del Espíritu Santo? Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Sabemos que Dios el Padre está sentado en el trono de gloria. Está allá en el cielo, en el trono de gloria. Y Jesús también está allá arriba. Jesús dijo en San Juan 14, que cuando nosotros obedeciéramos y si realmente lo amábamos, el Padre y Él se manifestarían en nuestras vidas, vendrían y morarían con nosotros y nos acompañarían y nos amarían a través del Espíritu Santo. Entonces, solo el poder del Espíritu Santo te hace a ti y a mí dejar el pecado. Cuando nosotros vamos a la Biblia rápidamente, hablan sus Biblias, en Romanos capítulo 8, versículo 2, dice la palabra de Dios: porque ustedes pertenecen a Él. Está hablando de Cristo y del Espíritu Santo. Dice, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Estamos hablando de la traducción, nueva traducción viviente. Pero la Reina Valera dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué me libra a mí de la ley del pecado? ¿Qué me hace dejar el pecado, dejar las malas actitudes? La ley del Espíritu, vivir conforme a su ley, tener una comunión constante con Él, saber qué le agrada, qué no le agrada, vivir en oración. Si tú tienes algún pecado, tienes alguna atadura, tienes algo que te esté afligiendo, estás bajo una ley de maldad, una ley de juicio. ¿Por qué? Porque sencillamente o no estás obedeciendo la palabra y estás luchando tú por obedecerla, pero como no tienes el ayudador contigo, no vas a poder salir de ese pecado, sea el área que sea. Pero cuando tú te rindes tu voluntad, esto no es con fuerza, esto no es con espada. Dios dice que es con su Santo Espíritu. Cuando tú te rindes a obedecer y a decir, Señor, yo sin ti no tengo nada, no puedo nada, no puedo salir de esta condición en la que me encuentro sin tu presencia. Entonces el Espíritu Santo va a tomar control, porque tú no lo puedes forzar a Él a que Él haga las cosas. Es más, tú no lo puedes forzar a Él a conocerte. La única manera en que Él camina, porque Él fue designado a caminar contigo y ayudarte, es cuando tú te rindes. Cuando tú dejas tu fuerza y te rindes a obedecerle y a pasar tiempo con Él en oración, buscándolo, tiempo con Él para ver sus manifestaciones, ayunando, tiempo con Él para ver su gloria, porque el Espíritu Santo es la gloria de Dios, obedeciendo. Si tú no le obedeces al Espíritu de Dios, el cual te habla a través de la palabra, nunca vas a ver su presencia, nunca vas a ver una manifestación en tu vida. Cuando nosotros vamos a Romanos 8:13,
dice la palabra de Dios. Porque si vives conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Yo les he hablado mucho de las 17 manifestaciones que da Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, que son las obras de la carne. Cristianos viviendo en la carne, cristianos almáticos, cristianos en pecado, cristianos que no se sujetan, cristianos que no quieren obedecerle a Dios, cristianos que les da pereza orar. Conozco muchos que me dicen, no, es que Él no me habla. Espera, sigue orando, sigue ayunando, sigue clamando y sobre todo sigue obedeciendo para que Él se manifieste cuando Él quiera. Tú no lo vas a forzar a Él, porque mientras más tú quieras forzarlo, más se te va a demorar en llegar. Eso hace el Espíritu de Dios porque Él es soberano. Él hace como Él quiere, pero Él siempre va a esperar que tú te rindas, que tú lo busques de corazón. Porque es que a muchos se les olvida, y vimos el domingo pasado, que Él escudriña mente y corazón de nosotros. Él sabe qué es lo que hay en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos forzarlo. Por eso es que nosotros tenemos es que rendirnos. ¿Cómo nos rendimos? Obedeciendo su palabra. Así no nos guste, así no nos sintamos capaces. No, yo me rindo a lo que tú dices, Señor. Y me hago obediente para que tú me puedas escuchar, para que tú puedas venir a mí, para que tú puedas ayudarme. Porque cuando no hay una rendición total, Él no está dentro de ti, Él está fuera de ti. Puede estar al lado, puede estar al frente, atrás, arriba o abajo, pero siempre va a estar fuera. Y tú y yo lo necesitamos dentro. Porque cuando Él está dentro, Él toma el control y Él nos va a dirigir a la verdad de las cosas. Porque las pasiones desordenadas, la lucha carnal, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, el cual es engañoso, siempre nos va a poner en una contienda con el Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Porque va a haber una lucha interna en querer obedecerle al Espíritu Santo y en querer hacer lo que nuestro corazón nos indica. Cuando tú realmente tienes una rendición, tú haces morir las obras carnales, tus pasiones desordenadas. Ellas van a morir. Porque dice, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vamos a tener una vida en Cristo, una vida llena del Espíritu. Y eso es lo que muchos creyentes no pueden entender. Ustedes no pueden seguir a Jesús si el Espíritu Santo no los ayuda. Yo no puedo. Cuando voy a orar, yo necesito que Él esté conmigo. Porque Romanos capítulo 8, versículo 16 dice que yo no sé orar, porque yo voy a orar de una manera egoísta. Yo voy a orar de una manera pasional. Yo voy a orar según mi criterio. Pero cuando yo invito al Espíritu Santo, yo le digo, Espíritu Santo, caballero precioso, amigo mío, ayúdame a orar como conviene, según la voluntad del Padre. Y yo comienzo a orar en lenguas, pero con mi mente estoy orando con el entendimiento, pero con las lenguas estoy orando en el Espíritu. Y eso es lo que mucho cristiano almático tiene que aprender, a orar en el Espíritu, en lenguas, lleno del Espíritu, para que la intercesión tuya sea conectada y llegue directamente al tercer cielo, al trono de Dios, sea escuchada por Dios y se te venga la respuesta automáticamente. Pero con el entendimiento tú vas a orar sin abrir la boca, porque tú vas a estar orando en lengua, pero con tu entendimiento vas a estar orando en el conocimiento para que tú seas edificado. Y entonces cuando las revelaciones nos llegan a nosotros. Pero los cristianos de hoy en día no saben orar.
Hay muchos de ustedes que no saben orar, no conocen eso, no han sido todavía bautizados por el Espíritu, no han recibido una, una manifestación completa de, de buscarlo, de querer conocerlo. Necesitan hambre y sed. Pídanle a Él hambre y sed. Pídanle al Padre en el nombre de Jesús que los dé el Espíritu Santo. Jesús dijo, si alguien quiere el Espíritu Santo, pídaselo a mi Padre, que Él se lo da abundantemente y sin reproche. ¿Por qué? Porque es que necesitamos vivir en el Espíritu y necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Creyentes no lo conocen, muchos creyentes hoy en día, y me llaman y tienen una cantidad de problemas y llevan años en la iglesia y se congregan con unos pastores que son una bendición, porque ellos tienen, la iglesia tiene tanto problema y no sacan el tiempo para dirigirlos, ni para orar por ellos, ni para exhortarlos conforme al Espíritu Santo, conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque esos mismos pastores no viven en el Espíritu, viven en la carne. Ellos mismos no tienen manifestaciones del Espíritu Santo porque son almáticos. Y así está la iglesia de hoy en día. Por eso es que tú no puedes seguir a Jesús si el Espíritu Santo no te ayuda. Mira, Jesús dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, él dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Y sigue diciendo Jesús, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Tú no puedes glorificar a Cristo si no estás lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes escuchar la voz de Dios si tú no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega la llenura del Espíritu Santo? La llenura comienza en el momento en que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Rey, Dios y Salvador. Lo que pasa es que como nos han criado, nos han levantado en malas costumbres, la iglesia no conoce al Espíritu Santo. Y no, muchos no creen. Por eso es que no los ha convencido de que están en pecado. No los ha convencido de que no son justos, de que el único justo es Jesucristo. No los ha convencido de que el enemigo ya fue derrotado y que sus pecados almáticos solamente el Espíritu Santo se los puede quitar para que el enemigo no los acuse en la mente y ellos puedan tener una vida de victoria. ¿Por qué? Porque el que ora mucho deja de pecar, pero el que mucho peca es porque dejó de orar y dejó de escuchar la voz de Dios y no ama a Dios, sino que es un hipócrita, es un mentiroso. Le pertenece más a Satanás que a la luz, porque no es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 no dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, pero hoy tenemos iglesias almáticas. Por eso Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Por eso muchos son guiados a mentiras, porque como no tienen comunión con el Espíritu Santo, como no conocen el Espíritu Santo, no saben que Él es 3 veces santo, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse, según Romanos 8:8. Quieren agradar a Dios, pero no pueden, porque viven en una vida carnal, una vida pasional. Vea, yo he tenido, muchachos, ustedes lo saben, muchos miembros que se han querido ir para otras iglesias. Y esos van, vienen, van, vienen, van y vienen. Y se van para otras iglesias porque allá no los conocen, no saben la condición que tienen. Y ellos creen que allá ellos van a fluir con una condición de pecado porque no conocen al Espíritu de Dios y siguen pecando. ¿Por qué? Porque están en una mentira, están en unas pasiones que no pueden salir de ellas porque no se han rendido a la ley del Espíritu. Siguen con la ley de la carne. Y la ley de la carne, dice la Biblia, que es muerte. Mas vivir en el Espíritu es vida y paz. Entonces, nunca tú puedes
podrás seguir a Jesús, dejar el pecado, acercarte a Dios, si el Espíritu Santo, que es 3 veces santo, no te dirige, si el Espíritu Santo no te guía, si el Espíritu Santo no te lleva de su mano, si no te rindes a la voluntad del Espíritu Santo, nunca vas a ver la nube del Espíritu Santo, la gloria de Dios, y no vas a escuchar su voz, porque vas a escuchar es la voz del diablo, de los demonios y de tu corazón almático. Cuando el Espíritu Santo habló, cuando Cristo se transfiguró en Mateo 17, del versículo 3 al 5, Él se transfigura. Él está en el monte de los olivos y Él se transfigura. Y se le aparece Elías y Moisés. Y lo primero que pensó Pedro es que le iba a hacer una casa a Moisés, a Elías, a Jesús, y que todos se iban a quedar en el monte. Y desciende la nube. Y le dice la nube, dentro de la nube habló el Espíritu Santo. Y le dice la nube, cuando había cubierto a Jesús, a Elías y a Moisés, le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchad. Dios habló a través del Espíritu Santo en una nube. Y se aparecieron y trajo el Señor, el Espíritu Santo trajo a Moisés y a Elías, el primer apóstol y el primer profeta. Amén. ¿Y qué ocurrió ahí? Desde dentro de la nube. Dice que la Biblia que era una nube de luz que los cubrió. Y de una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia, a él escuchar. Entonces tú no puedes escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Tú no puedes seguir sus mandamientos. Por eso es que a mucha gente le es duro seguir los mandamientos de Cristo. Porque no conocen al Espíritu, no son guiados por el Espíritu. El único que nos lleva a Jesús, a glorificarlo, a obedecerle, a entristecernos por las cosas que hacemos, que no le agradan a Él, se llama el Espíritu Santo de Dios. Por esto esta serie se llama Conociendo al Espíritu Santo. Hay muchos creyentes, ustedes tienen que arrepentirse de muchas cosas y buscarlo de verdad, conocerlo. ¿Para que qué? Para que el Señor, el Espíritu Santo, que es Dios, los guíe a toda verdad. Vamos rapidito a 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Vea lo que dice. La palabra dice, por tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Por eso vuelvo y les repito, el Espíritu Santo es el único que nos va a llevar a ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo es el único cuando tú tienes amistad, coinonía, comunión con Él, cuando tú lo llamas todos los días cuando te levantas y le dices que te ayude, que vaya contigo, porque una compañía es aquella a la que uno le dice, acompáñame hoy, guíame hoy. Mira, tú que conoces todas las cosas, ¿cómo hago esto? Este negocio que voy a hacer, ¿cómo lo hago? ¿Dónde quién voy? Es una rendición total. Y es una compañía, entonces Él te va a dirigir a toda verdad, porque Él conoce todas las cosas. Quiero que sepan que nadie habla por el Espíritu de Dios, que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu del Señor. Y aquí vamos a seguir con la séptima manifestación que todo creyente que camina con el Espíritu Santo, que conoce al Espíritu Santo, debe tener. Y dice,
La fe no se manifestará en tu vida sin el Espíritu Santo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. A otro, el mismo Espíritu le da ¿qué? Gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Aquí estamos hablando de los dones. El don de la fe o la fe a nosotros nos la da el Espíritu Santo. Por eso los que tienen esa gran fe, los que saben y caminan con ese gran amigo que es el Espíritu Santo, tienen siempre su fe avivada, tienen siempre su fe arriba, porque caminan con un amigo. Cuando tú y yo caminamos con alguien que creemos en él, que es nuestra llavería, nuestro parcero, le creemos lo que nos dice. Pero hoy en día hay cristianos que vienen donde uno para que ore por ellos. Bueno, el Señor te va a dar esta sanidad, tienes que hacer esto. Y no creen. Al otro día agarran para donde el médico. Están caminando con el Espíritu Santo. Le creen al Espíritu Santo. ¿Por qué no le creen? Porque sencillamente no son amigos. Porque sencillamente Él no le puede dar cosas a alguien, o tú le vas a dar a alguien desconocido así a la bulla de los tamarindos nomás porque tú lo viste y bueno, te voy a dar esto. No. Cuando tú caminas con alguien, ese gran amigo, ese consolador, ese que te defiende, que es abogado, ¿sí? Te va a dar las cosas para que tú puedas batallar. Te va a dar las cosas para que tú tengas sanidad. El cristiano de hoy en día tiene que saber que por las llagas de Cristo somos salvos. Pero como no tienen fe, necesitamos la fe del Espíritu Santo, la fe de Dios, porque todos tenemos una medida de fe. A algunos se las dio grande Dios, a otros se las dio pequeña. Pero cuando llega el Espíritu Santo y tú comienzas a caminar con el Espíritu Santo, tu fe comienza a crecer. Ya tú comienzas a hablar cosas que llegan a tu mente y a tu corazón cuando estás conectado con el Espíritu Santo y lo tienes adentro y estás caminando con Él. Él te comienza a hablar al oído lo que tú tienes que decir. Tu fe crece a medida de que las palabras que tú dices se cumplen en las demás personas. Así crece la fe. Pero tú, para estar lleno del Espíritu Santo, tienes que alimentarte de la palabra. Porque si algo tiene Satanás, es que te va a robar la fe. En la medida en que tú leas la palabra, así no te la aprendas de inmediato, porque esto es un proceso. Dios hace como Él quiere, pero Él ve que tú tienes hambre de aprender de Él, de conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo a través de las Escrituras. Entonces Él te va a dar más. Jesucristo nos dijo que el que mucho tiene se le dará más, y el que poco tiene, hasta lo poco que tiene se le va a quitar. Entonces, si tú te sabes 1, 2 o 3 versículos, apréndete más, lee las Escrituras, enfócate en lo que Dios dice en la palabra. Y ahí vas a crecer. Pero la iglesia de hoy en día no quiere crecer. No busca a Dios. No lee su palabra. Y mira, vamos al libro de Gálatas. Abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a ver en el versículo 5 al 7. Mira lo que dice Pablo aquí. Dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es por creer en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen la fe en Dios. Aquí le está hablando a los judíos. Amén. Le está hablando a los judíos por la fe.
es que ellos alcanzan la salvación y ven las promesas. Y vuelvo y les repito, si el Espíritu Santo no te da y te llena con el don de fe a través de la obediencia, de un caminar con Él, de una vida de oración, una vida apartada del pecado, llena de santidad, una vida de alimento espiritual a través de las Escrituras, tu crecimiento nunca va a ser el que estás esperando. Porque no conoces la tercera persona que para mí debía de ser la primera, porque Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Si nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 1, podemos ver que quién engendró, capítulo 4, perdón, quién engendró a Jesús en el vientre de María. No fue el Espíritu Santo. Él es el Padre, que Él es el Espíritu del Padre. Y Dios es Espíritu. Pero muchos lo tienen como el tercero, el último. No lo tienen en cuenta. Y Jesucristo dijo que convenía que Él se fuera para que el Espíritu de Dios estuviera acá con nosotros. Lo mejor que tú y yo podemos tener es que Dios viva dentro de nosotros. Pero muchos no quieren, porque es que no quieren que Él les reprenda el pecado. No quieren que Él los saque de esas zorrillas que tienen ahí en el corazón. La vanidad que está ahí, que no te deja crecer. No quieren que se las quiten. Hay muchas mujeres que son vanidosas, que se dedican más por estar bellas y radiantes. No, tranquila, mamita, que el día que te vayas para el cementerio, las carabelas todas son blancas y ñatas. Entonces no te vas a ver ni bonita ni radiante. Tú tienes que verte linda para el Señor, para tu esposo. Las que son casadas, las que están solteras, tienes que verte bonita para el Señor. Pero Él te va a mirar tu corazón, Él no te va a mirar el exterior, no importa eso, porque esa es carne, eso se pudre, eso la come el gusano. Mientras que tu alma es la que va a estar con Él. Tu espíritu es el que debe estar conectado a Él. Pero hay cristianos que hoy en día tienen el espíritu sometido a la carnalidad y a los pecados de este mundo. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice, vuelvo a preguntarle, ojo, a preguntarle si por la fe no es que ustedes son salvos. Sin embargo, dice Gálatas 5:5, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido o las promesas que Dios nos ha dado. Es por la fe si vivimos en el Espíritu, si estamos conectados al Espíritu. Sí, el Espíritu Santo es el que nos da vida. Porque es que hay mucha gente que no vive, no tiene vida en el Espíritu, sino vida en la carne. No tiene vida en el Espíritu porque no lo conocen. No tiene vida en el Espíritu porque no le obedecen. No tiene vida en el Espíritu porque no oran. No tiene vida en el Espíritu porque para ellos es más importante el trabajo, el marido, la mujer, los hijos, la vanidad, tantas cosas que hay en este mundo que no pueden escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Porque el Espíritu Santo lo han apagado. Porque el Espíritu Santo lo han echado de su vida. Porque no han podido dejarse guiar por ese amigo poderoso y consejero que quiere bendecirlo. El Espíritu Santo. Entonces viven muertos. Por eso es que dice que vivir en el Espíritu es vida y paz. Pero vivir en la carne es muerte. Y así viven muchos. Y la fe tuya no va a crecer si tú no caminas con el Espíritu Santo. Si tú no lo buscas de verdad, de corazón. Si tú no lo anhelas, si tú no te rindes, tu fe nunca va a crecer. Yo conozco aquí, hermanos, que hemos estado en otros lugares con otros profetas, con otros apóstoles, y les han hecho unas promesas. Y en estos días me preguntaba uno, bueno, ¿y las promesas que el Señor me ha hecho, por qué no se me han cumplido? Y yo le dije, mi hermano, ven acá. ¿Cómo vives tú? ¿Vives en una comunión? ¿Eres amigo del Espíritu Santo? ¿Hablas con Él?
le sacas tiempo especial. ¿Cuántas veces, cuántas tiempo horas en el día? No, lloro media hora, una horita. Escucho alabanza, leo la palabra y lloro. O sea, tú sacas 20 minutos para una cosa, 20 para la otra y 20 para la otra. ¿Tú crees que tú tienes comunión con Él? Si Él algo tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que yo conozco, que es celoso. Él necesita que tú y yo saquemos tiempo especial para hablar con Él. Pero si tú agarras solamente 20 minutos para escuchar alabanza, para adorar, otros 20 minutos para hablar y otros 20 minutos para leer las escrituras, papi, no va a pasar nada. Porque no sacas más bien una hora de adoración. Sacas otra hora para las escrituras. Y conforme a las escrituras que Él puso a que tú leyeras, en ellas oras. Y dejas otra horita en silencio a ver qué te va a responder Él. No, es que no me da tiempo, que tengo que trabajar. Que... Bueno, tú trabajas 10 horas al día. Y las otras 14 horas, ¿qué? No sacan tiempo para Dios. Y quieren que la fe les aumente. No, nunca va a aumentar la fe de ustedes. Si no tienen esa comunión con el Espíritu Santo, tienen que aprender a conocerlo. Él aquí está hablando, pero Él te está esperando allá en tu casa, allá en el lugar secreto, que tú saques tiempo con Él, ores con Él, apagues el celular, desconectes el teléfono fijo, apagues televisor, coloques todo en silencio, te encierres en un cuarto, en una habitación y esperes a que Él te hable. Así aumentará tu fe. El octavo punto que podemos ver conociendo al Espíritu Santo es la mansedumbre del Espíritu en el creyente. Mansedumbre. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 29, Jesús dijo, llevad mi yugo, ojo, llevad mi yugo sobre ustedes mismos y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojo. La mansedumbre del Espíritu es esta. Gálatas capítulo 22, versículo 23 dice, mansedumbre. Estamos hablando del fruto del Espíritu, es la octava característica que un creyente tiene cuando camina en el Espíritu, cuando no camina en la carne, es manso. Pero aquí dice Jesús, lleven mi yugo sobre mí. Para muchos es un yugo seguir a Cristo, llevar el Evangelio, porque no es fácil. Uno se tiene que desprender de muchas cosas que a él no le agradan. Uno tiene que dejar muchas amistades que a él no le agradan. Uno tiene que exhortar a muchos seres amados de una manera eh, fuerte y que quizás son amistades que se le van a ir a uno como creyente, porque esa es la ley del Espíritu y a eso Él nos manda cuando nosotros llegamos. Pero dice que la mansedumbre, que llevemos, perdón, ese yugo. ¿Cuál es el yugo? Vivir su palabra. Nosotros no podemos vivir su palabra si el Espíritu Santo no nos está guiando y no nos está dirigiendo. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque ustedes y yo, si soy dirigido por el Espíritu de Dios, entonces vivo una vida de mansedumbre y al ser yo manso soy obediente a lo que Cristo me dijo. Y puedo llevar su yugo, que es vivir su palabra. Amén. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hoy en día hay muchos creyentes que no son mansos, que no tienen mansedumbre.
¿Por qué? Porque no tienen un corazón humilde, no tienen un corazón obediente, no tienen un corazón sujeto al Espíritu de Dios. Por eso no viven las palabras de Jesús. Por eso muchos han caído en pecado y son reos de condenación. Pero el pastor siempre me está dando varilla, siempre me está juzgando. Yo no te estoy juzgando. Es más, yo no tengo por qué juzgarte. Yo lo que quiero es que tu alma no se pierda. Y eso es lo que muchos no entienden. ¿Por qué? Porque se creen, tienen un corazón arrogante, tienen un corazón que no se sujeta, tienen un corazón que no, que es que yo soy así y esto no lo voy a hacer así porque a mí no se me da la gana. Y uno, no se te da la gana, es problema tuyo. Pero el Dios de los cielos te va a partir porque tú no quieres obedecer. Tú no puedes contender con Él, tú no eres más fuerte que Él. Y si Él le da su gana, Él te cierra todas las cosas. Porque tú tienes que caminar en la mansedumbre del Espíritu Santo. Y así conozco yo muchos cristianos. Aquí entre ustedes hay muchos así. Hay mucho silencio. Dito el Padre. Mansos y humildes de corazón. Y entonces cuando tú seas manso, cuando tú seas humilde, cuando tú tengas un corazón manso delante de Dios, dice Él, hallarás descanso para tu alma. Por eso que muchos cristianos hoy en día, muchos de ustedes tienen el alma tribulada, con tribulaciones, con dolores, con pesadumbre, con chicharrones almáticos que no los dejan crecer. Falta de mansedumbre. ¿Sabe qué dice Colosenses capítulo 10, Eclesiastés capítulo 10, versículo 4? ¿Sabes qué dice? Dice, el espíritu del príncipe se exalta contra ti. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sabes cuándo conozco yo cuando un cristiano tiene la característica de la mansedumbre y camina con el Espíritu de Dios? Es un nacido de nuevo. Cuando por cualquier cosita no se ofende, cuando no se carga, cuando no se atribula, cuando no tiene el corazón manchado con raíces de amargura. Esa es una persona mansa. Esa es una persona que acepta los procesos de Dios y que se mantiene humilde, que tiene un corazón humilde. Conozco cristianos y entre ustedes hay algunos que siempre viven esperando la gloria de los hombres, no esperan la gloria de Dios. Que siempre viven pidiendo que los hombres los exalten, que los hombres les den el agradecimiento. No, hacen un favor, dan una dádiva y a todo el mundo se lo cuentan. Eso no es así. Tú no tienes un espíritu de mansedumbre. Tú tienes un espíritu de arrogante. Tú tienes un espíritu de vanidoso, orgulloso. Te quieres robar la gloria de Dios. La gloria siempre es para Dios. Tienes que arrepentirte, hijo del diablo. Están aquí. Busca a Jehová. Buscad a Jehová todos los humildes. Humildes de la tierra. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? Los que pusiste por obra su juicio. ¿Cuántos caminan en la justicia de Dios? No caminan en la justicia de Dios. Entonces están en injusticia. Dice, buscad mansedumbre. Busquen la justicia de Dios. Busquen mansedumbre. Dice, quizá, dice Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice, quizás seréis guardados el día del enojo de Jehová. Ay, Padre. Bendito sea Dios. Hay tanto silencio hoy. Bendito sea el Padre. Cuando tú y yo vivimos en mansedumbre, cuando el fruto de la mansedumbre del Espíritu Santo camina con nosotros, tú y yo somos mansos.
Pero hay unos que quieren ser tan vivos que terminan siendo mensos, porque no viven la mansedumbre de Dios, no se sujetan a la ley de Dios, porque viven una vida carnal. Por eso es que no pueden agradar a Dios. No son guiados por el Espíritu de Dios. Su mentalidad almática la que tienen que cambiar según Romanos 12:2. Nosotros no podemos vivir con esa mentalidad terrenal, la cual es diabólica, porque nuestro corazón se va a cargar. Nuestro corazón no va a estar conforme a Dios. Y los que viven en esa condición son porque no conocen al Espíritu Santo. No caminan con Él, no se hacen amigos de Él, no buscan su rostro. Por eso viven de esa manera. Y muchos exhortan a otros con ira. Comienzan a juzgar el pecado. Tú no eres Dios, tú no eres Jesucristo, tú no eres el Espíritu Santo. Deja que el juicio sea de ellos. Te vas a meter en cosas que no te importan. No, exhórtalo por la palabra. Mira lo que dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. Ojo, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ojo, espirituales no carnales, espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. El que mire, el que crea estar firme, mire que no caiga. Pero exhortan al hermano, hombre, exhórtenlo de una manera mansa. No, pero tú hiciste esto, te vas a ir para el infierno, que no hay que. Ven acá. Tú también te vas a ir con él. ¿No te has leído el libro de Romanos, el capítulo 2? Léetelo completico. Tú también te vas a ir para allá. Tú tienes que tener una mansedumbre lleno del Espíritu para que deje ese fruto de mansedumbre y puedas exhortar al hermano con propiedad y en Dios. Porque cuando tú lo exhortas con espíritu de mansedumbre, es el Espíritu Santo el que te va a respaldar. Es el Espíritu Santo el que va a tocar a esa persona a través de tus palabras y la va a convencer del pecado que está. Por eso es que muchos no se convierten. Por eso es que muchos no creen en los evangélicos, en los cristianos, porque ni ellos son mansos y no tienen la mansedumbre de Dios para exhortar a otros. Y vamos a pasar al último punto, que es la templanza del Espíritu Santo. La templanza del Espíritu Santo. Cuando tú y yo caminamos y conocemos al Espíritu Santo, somos radicales en lo que Él es radical. En todo lo que Dios es radical, nosotros somos radicales. No tenemos tolerancia para nada. Caminamos con Él y entonces Él nos va a traer la palabra de bendición, de consolación, de exhortación, de edificación, de transformación, para que nosotros la demos a los otros. Esta semana pasada fue la semana de los adulterios, digámoslo así. Porque muchos se metieron en adulterio. Yo estaba de viaje, estaba en un pueblo, en los pueblos del suroeste. Y hacía meses que tenía que ir y tenía que darle una palabra de exhortación a alguien. Pero no se la había podido dar porque necesitaba hablar con él personalmente. Resulta que cuando llegué lo encontré. Y me dijo, te estaba buscando, estaba que te llamaba. No, estoy muy enfermo, me está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Tengo la presión alta, tengo diabetes, le salieron un poco de enfermedades. Y
yo le dije, ven acá, mi hermano. ¿Con cuántas mujeres te has enredado tú? Porque el Espíritu Santo me está diciendo esto, 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 esto y esto. Él se quedó callado. Y me está diciendo, mira, el Espíritu Santo me está diciendo que a ti te dieron este producto, era de este color, tú lo comiste y te dieron y te ataron el alma. La mente y el alma, tu voluntad te la ataron. Te la ataron por esto y esto y esto, y Dios permitió eso por tu pecado. Tienes que arrepentirte. Y lo llevé al libro de Malaquías, capítulo 2. Le dije, léete el versículo 14 al 16. Dios no va a escuchar tu oración hasta que tú no te arrepientas. Pero date complacido, gózate en todo lo que te está pasando, porque estás en una disciplina de Dios. Y él dijo, sí, yo pequé. Voy a hacer esto, me voy a casar. Llevo años diciéndole que se case con la mujer de su juventud, con la que tiene sus hijos. Él conoce mucho de la palabra porque él escucha todos los días los devocionales. Y cuando voy allá, él recoge gente, la esposa también. Y les gusta mucho lo que Dios les habla a través de mis palabras. Pero cuando tú no tienes la templanza del Espíritu Santo, tú vas a caer en pecado. Tú tienes que ser radical. Ahí está la templanza. En obedecer radicalmente la palabra de Dios. Si tú y yo no obedecemos radicalmente como Dios dice la palabra, si le buscamos tolerancia a ciertas cosas para seguir llevando, porque yo le decía a él, lo que pasa es que mira, Dios te metió en ese proceso porque Dios te ama. Y como ustedes tienen un llamado, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que todo el que Dios ama lo disciplina, lo exhorta. Estás en una disciplina del Señor, gózate. Y él se puso a llorar y a darle gracias a Dios porque lo amaba. Porque la disciplina del Señor llegó a su vida. Porque si él hubiera seguido con esa relación, en ese adulterio, primero su alma se hubiera perdido al infierno. Y él hubiera muerto rapidito, porque una persona muy joven. Le cayeron 3 enfermedades en la misma semana. Porque él tenía el pecado encubierto ahí. Y él sabía que no lo podía hacer. ¿Qué va a hacer? Se van a casar. Me dijo, voy a entrar en el orden. Esta misma semana me caso. Yo, claro, quítale ese derecho legal al diablo. Pero la disciplina de Dios, primero te vas a tener que humillar delante de Dios. Vas a tener que reconocer su pecado. Tu pecado. Ese pecado en tu vida que tú seguiste consintiendo durante tanto tiempo. Lo vas a confesar y te vas a apartar. Vas a ayunar 7 días cruzados. ¿Cómo vas a hacer? No sé. Pero te vas a apartar con el Señor. Porque después de este proceso viene un avivamiento para tu vida. Me está diciendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no somos radicales, el Espíritu Santo se va a apartar de nosotros. Cuando tú y yo no tenemos la templanza de Dios, el Espíritu Santo se va a ir. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a mandar un espíritu maligno, un espíritu para que te atormente. Te puede mandar enfermedad, te puede mandar ruina, te puede mandar escasez, te puede mandar muchas cosas. Ese es el Dios que yo conozco, que actúa de esa manera. A Samuel, cuando nosotros vamos a la primera carta de Samuel en el capítulo 16 y leemos del versículo 14 al 15, ¿qué le pasó a Samuel? Dios lo mandó
a través de lo que le dijo el profeta, el Espíritu Santo al profeta Samuel, le dijo, mira, ve y mata a Amalek y a todo el pueblo, porque yo voy a raer, voy a cortar a todo Amalek y todo lo que tiene de la tierra. Él no le obedeció a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, y dejó vivo al rey Gad de Amalek y a las ovejas, al ganado. Dios lo desecha, le quita su presencia. Dice la Biblia que Dios dijo, el Espíritu Santo le dijo a Samuel, le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Cuando tú y yo no tenemos la templanza de obedecer como Dios nos dice las cosas, sino que tenemos una templanza media y una obediencia parcial, nos va a quitar la corona de gloria, nos va a quitar su respaldo. Y cuando leemos en el capítulo 16 de Primera de Samuel, versículos 14 y 15, mira, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Cuando Dios te quita su espíritu, porque tú no eres templado para el pecado, para exhortar a otros, conforme a la palabra de Dios, para que esas almas no se pierdan, Dios te va a quitar su espíritu y va a dejar que Satanás y sus demonios te atormenten. Templanza. Cuando tú no obedeces lo que Dios dice en las Escrituras, Dios te va a juzgar por eso. Templanza. Porque hay mucha iglesia hoy en día falta de templanza. Hay mucha iglesia hoy en día desobediente. Hay mucha iglesia hoy en día que no conocen al Espíritu Santo, por eso no lo obedecen. Por eso no obedecen a través de su palabra. Quieren que Él les hable audiblemente. Nunca les va a hablar. Él nunca les va a hablar. Él te habla siempre a través de las Escrituras. Él te habla siempre a través de su palabra. Él te habla siempre a través del corazón, exhortándote para que tu alma no se pierda, para que su presencia siempre esté contigo, para que Él te guíe siempre a toda verdad, a toda obediencia. No me vengan a decir ustedes que ustedes caminan con el Espíritu Santo de Dios y son desobedientes, son rebeldes, viven apartados, nunca quieren hacer lo que la palabra dice, porque muchos de ustedes dicen, piensan que están bajo la gracia y por eso no obedecen la ley del Señor ni la palabra de Dios. Otros se han atrevido a decirme que eso lo escribió el hombre. Hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hombres llenos del Espíritu de Dios escribieron las Escrituras, o eso no dice la segunda carta que escribió Pedro en el capítulo 1, versículo 20 al 21. La palabra de Dios no fue escrita por interpretación humana, sino que los santos hombres de Dios, llenos del Espíritu de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron las Escrituras. Ahí está en tu Biblia. Cuando tú tienes esa mentalidad es porque el Espíritu Santo tú no lo conoces. Cuando tú no tienes ser templado y no quieres exhortar a alguien que está en pecado, es porque el Espíritu Santo todavía no te ha convencido de pecado. Y tú no cargas la templanza de Dios. Por eso no caminas con Él. Por eso no escuchas su voz. Esta semana fuimos donde otra familiar de una de las profetas. Y yo le hablé todo a través de la palabra. Y ella me decía, no, pero es que nunca me habían hablado de esta verdad a través de una Biblia católica. No, yo no conocía a Dios. Yo creía que caminaba con Él, pero yo no conocía a Dios. Bueno, ahora va a caminar con Él. Y la hermana tenía, o no sé si todavía tendrá, un poco de muñeco, un poco de santo, un poco de San Gregorio,
la reina del cielo, un poco de vainas ahí en la mesa de su casa. Ella era enfermera y el Espíritu Santo me dijo, como era orgullosa, era muy altiva, yo dejé que una bruja que estaba ya en el hospital, en el hospital, en la clínica donde ella trabajaba, la zarandeara un rato para que se volviera humilde y me buscara a mí. Y yo le dije, el único problema que yo le veo, que yo siento, y que ya Dios le habló a través de la palabra por su Biblia, que usted tiene que salir de todo eso. Y la hermanita, que es una bendición, que fue la que nos llevó allá, le dijo, no, eso lo haces con calma, con tiempo. Cuando Dios te dé paz, tú sacas eso de allá. Yo no le dije nada, no quise exhortarla ahí, porque yo le hablé a través de la palabra y ya de aquí en adelante esa sangre a mí no me la van a cobrar. Cuando tú no tienes la templanza de Dios, tú no lo exhortas y le dices, saca eso para que Dios te bendiga, para que Dios corte esa maldición. Porque mientras tengas esos muñecos, mientras tengas la idolatría, mientras tengas el anatema en la casa, vas a ser anatema y vas a vivir en derrota, así como el pueblo de Israel, cuando pasó el Jordán, tenían anatema en el campamento, no pudieron ganar la batalla contra Ai hasta que no sacaron el anatema de la casa. Por eso dice el libro de Deuteronomio que las imágenes de sus dioses las destruirás y quemarás en el fuego. Eso es para que la hermana le dijera, sáquelo ya y bótelo, porque es anatema. Pero no, ella le dijo, porque no tiene la templanza de exhortar a través de la palabra, le dijo que no, que cuando le diera paz los botara. Que eso era con tiempo. En ese tiempo, esos demonios pueden coger más fuerza. Y los que salieron ahí a través de la liberación vienen, cada uno de los que salió, 7 veces más. Entonces van a entrar 8. Por los que hubieran salido, entran 8 de cada uno. Falta de templanza. ¿Y sabe qué va a pasar con los que no tienen templanza? Cuando tú y yo vamos al libro de Ezequiel, leemos el capítulo 3, versículo 18 al 19, mira lo que dice Dios. Dice, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo la pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán pues, en su pecado, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse, ojo, y si siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Templanza. Tenemos que tener templanza para obedecer y enseñar como Dios pide y exige que enseñemos. Están aquí. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 48 al 50, Él dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. A ver, ¿quién era el que guiaba a Jesús? No era el Espíritu Santo. ¿Por quién daba los mandamientos? Libro de Hechos, capítulo 1, versículos 2 y 3. No daba mandamientos, era por el Espíritu. Templanza. Mucha iglesia no tiene templanza. ¿Por qué? Porque no conoce al Espíritu Santo. Vimos el fruto del Espíritu Santo en estos 3 domingos. ¿Vas a comenzar a caminar con el Espíritu Santo? ¿O vas a seguir llevando esa vida religiosa? En ustedes está, si lo hacen o no.
Si lo hacen, comienzan a conocerle, comienzan a rendirse a Él, comienzan a sacar tiempo especial para Él, van a tener victoria y van a crecer mucho. Porque mi crecimiento no es por mi propia fuerza, ni porque yo haya estudiado mucha teología, ni porque yo sea muy letrado en la palabra, no. Mi crecimiento me lo ha dado Él. Cada vez que me meto con Él, que saco tiempo especial para Él, crezco un poco más. Y como decía Pablo, no es que yo crea que lo haya alcanzado, no. Todos los días le conozco algo diferente. Todos los días Él me dice que Él se va a manifestar diferente, que haga cosas diferentes. Ese es el mejor amigo que yo tengo, el Espíritu Santo. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Rey. Él es el que está aquí en la tierra conmigo. Él es el que me hace glorificar a Cristo. ¿Sabe qué dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18? Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando tú cargas al Espíritu Santo como tu amigo, tu consejero, tu Dios, tu Señor, siempre vas a ser libre de todas las amarguras, siempre vas a ser libre de pobreza, siempre vas a estar libre de pecado, siempre vas a estar libre de maldad, siempre vas a estar libre de arrogancia, siempre vas a estar libre de pobreza, porque Él te va a guiar a toda verdad. Vas a ser libre por el Espíritu. Y sigue diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, el cual es el Espíritu Santo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nuestra transformación viene por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso es importante, iglesia, que lo conozcamos todos los días, que tengamos un crecimiento con Él, que lo hagamos nuestro amigo inseparable. Oremos.